Hello. Quiero hablar de, de una teoría, es sobre la neurodivergencia y de cómo todos lo somos, pero los que más nos salimos de la norma, por no poder sostener este sistema capitalista, se nos excluye con la etiqueta de neurodivergentes. Y a ver, desarrollo. Básicamente creo que todos tenemos una mente neurodivergente, básicamente pues porque todos somos diversos, ¿no? Y todos somos... y el ser humano es muy complejo. Como para que todos encajen en un mismo molde y haya personas neurotípicas. No me hace ningún sentido como que la gran mayoría de las personas encajen tanto en ese pequeño molde que se nos impone a toda la sociedad para eso, para que sea funcional en la sociedad capitalista. Simplemente siento que hay gente que son como más capaces de adaptarse o de hacer un masking más grande, o que simplemente su tipo de neurodivergencia pues es un poco más que puede entrar dentro, que se puede disimular, camuflar con el sistema capitalista, pero sinceramente me parece algo bastante antinatural el mundo tal y como funciona actualmente. Entonces, no sé, para mí no tiene como mucho sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que un claro ejemplo es un vídeo que vi hace poco que hablaba de que, bueno, pues las personas neurodivergentes siempre han existido a lo largo de la historia y que realmente han sido bastante importantes para la evolución humana y que de hecho, pues, por ejemplo, las personas que hoy en día pues nombramos como TEA, autistas o TDAH, realmente eran bastante útiles y, y les ayudó muchísimo, pues, no sé, a ver, podría poneros como directamente el vídeo y poner como, pues yo qué sé, pues en algún lado quién es la persona que ha hecho el vídeo, pues porque me parece súper interesante y además esta persona me parece muy interesante como todos los vídeos que hace, entonces os lo recomiendo. Pero me pareció muy interesante y como que es algo que he pensado prácticamente siempre, o sea, realmente, o sea, por mi mente tan analítica y de darle tantas vueltas a todo, que eso me viene de siempre, pues incluso, yo qué sé, pues de muy pequeña pensaba cosas como rollo, ¿y si las personas que dicen que tienen esquizofrenia realmente están viendo la vida tal y como es y nosotros estamos viviendo en otra realidad totalmente diferente? Como, y formas de ver el mundo y las personas que tienen diferencia, como que realmente me parecían como que encajaban bastante y que no me parecía como que fuera que, que fuera algo excluyente, sino que me parecía bastante natural que cada uno pues tuviese como su forma peculiar y única de ser y no sé, y que cada uno tuviese unas vivencias distintas y que me parecía como bastante importante como escuchar como todas las vivencias, ¿no? Porque, no sé, siento que es la forma, o sea, claro, cuando era muy pequeña no lo desarrollaba, no lo desarrollaba de esta forma, en plan como tan profunda y tan... obviamente, ¿no? Pero yo pensaba esas cosas sin, ¿sabes? Como de... simplemente me parecían normal y no me lo planteaba y rollo si veía a una persona pues que se le notaba que tenía una neurodivergencia como mucho más fuera de lo normal, para mí no era algo extraño y no era algo como un motivo por el que excluirle ni nada.
como con mucha normalidad lo trataba, ¿no? ¿Y por qué digo esto? No para hacerme la chula de es que yo desde pequeña era muy sabia. No, sino porque siento que me ayuda mucho como conectar con cosas que yo sentía de pequeña, porque siento que los niños pequeños tienen muchísima sabiduría y que no están tan contaminados de esta mierda de sociedad, ni tienen como las normas sociales, pues todavía no las tienen integradas y es luego cuando vamos aprendiendo las normas sociales y cuando vamos como perdiendo esa pues esa diversidad, siento yo, como que cada vez pues vamos todos haciéndonos más iguales, que por un lado tiene bastante sentido porque teniendo en cuenta que necesitamos sentirnos que pertenecemos a algún sitio y nuestro sentimiento de pertenencia es como súper importante para sobrevivir y es una necesidad tal y como la es el comer, beber, dormir, es súper básico y entiendo pues que poco a poco pues entremos más en el molde para sentirnos que pertenecemos. Pero hay otras formas también, como pues por ejemplo a lo largo de la historia pues no ha sido tan así, igualmente nos hemos sentido pertenecientes, pero precisamente el sentido de pertenencia incluía esa diversidad, ¿no? Siento yo. Y bueno, os enseño el vídeo. Ahora resulta que hay TDAHs y autistas por todos lados porque las neurodivergencias son una moda. Y la salud mental no existe. El origen de tu cerebro a nivel genético, 7 cosas que no sabías. Número 1, no es una moda. Obviamente, hemos estado infradiagnosticados durante muchos siglos. Antes podías ser un chamán, un visionario, o ser simplemente una persona extravagante o rara. Porque antes no se entendía tu biología. Número 2, ¿quieres saber cuál es tu legado? Pues siempre se ha pensado que el Homo sapiens y el Neandertal no se habían cruzado evolutivamente. Pero sí. Y esta mezcla se ha mantenido estable en un 1 y un 4% de tus genes. No tus genes del TDAH y el del autismo. Número 3, el TDAH era el cazador perfecto, por su impulsividad y por su hipervigilancia, porque puede detectar a un depredador en milisegundos, o atacar y asegurar la cena de la tribu. Número 4, el autista era el especialista de la tribu, hiperfocaliza y además busca patrones. Puedes memorizar plantas medicinales, puedes observar cómo va a cambiar el clima, cómo se mueven las estrellas o cómo migran ciertos animales. Y podrían fabricar incluso ciertas herramientas complejas para poder cazar. Así que número 5, en realidad el TDAH, según los huesos encontrados, era muchísimo más frecuente en el Paleolítico. Así que esto es una muestra de que el TDAH en aquel entonces era una ventaja evolutiva. La especie era más fuerte y en esa variedad es donde la supervivencia se asegura. Si todos son iguales, la supervivencia no va a estar muy clara. Número 6, hablemos de la pleiotropía. Todo regalo tiene un precio. Porque estos mismos genes que te dan una inteligencia superior o una creatividad desbordante te hacen más vulnerable a la sobrecarga sensorial y a la disregulación emocional. Número 7, este es el mismatch o el desajuste evolutivo. Resulta que tienes una mente para escanear horizontes e incluso resolver problemas complejos de la supervivencia y llevar a tu especie a un sistema evolutivo superior. Pero resulta que ahora estás atrapado o atrapada en un modelo de oficina de 8 horas, con luz artificial y tareas repetitivas para las que no fuiste diseñado o diseñada. Bueno, el caso es que yo esto lo veo en mucha relación con muchas cosas, no solamente temas de neurodivergencia, sino de simplemente más simple que todo, o sea, explicado de forma más simple, simplemente como validar la vivencia de cada uno y que creo que ese es el principal problema que tenemos en absolutamente todo. Pues también cuando yo he tenido charlas con gente sobre política y tal, siento que hay ese gran problema y es que, sobre todo cuando he hablado con tíos de que están súper politizados y que incluso pues han leído mucho sobre antropología y todas estas cosas, como que siento que tienen una idea al final muy rígida, tienen un discurso muy rígido, en el sentido de que parece que te has aprendido como un papagayo el discurso
y que sobre todo tu discurso es únicamente tratando tus vivencias. Y siento que a veces el simplemente tener un discurso en el que lo sueltas a cada 2 por 3 el mismo discurso una y otra vez es súper limitante, que carece de sentido. Porque si precisamente tu intención teniendo un discurso coherente es buscar un cambio y dar visibilidad a ciertas cosas que no se les está dando visibilidad y que son injustas, pues creo que a veces es contraproducente tener un discurso como tal. O sea, siento que es muy necesario que simplemente nos sentemos a escuchar. Y escuchar, 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 escuchar. Y creo que esto sobre todo pasa en los hombres porque se les ha educado mucho así. En no escuchar, básicamente. Y en que ellos pues tienen siempre absolutamente todo el espacio y son los que hablan, los que ocupan el espacio. Y eso no les permite haber aprendido a que también es necesario escuchar y que no tienes que hacer el mansplaining dando tu discurso, dando tu speech y luego pues ya está. Es como, no sé, pues si quieres simplemente dar un discurso, pues háblale a una pared y ya está, pero si quieres tener una conversación verdaderamente con alguien, creo que no es la manera. Resumidamente, pienso que muchas veces tener un discurso te estanca, cuando se supone que el propósito de ese discurso es generar cambio. No sé, a veces es mucho más importante dedicarse sobre todo a escuchar a otras personas que tienen vivencias diferentes a la tuya y ya está. Lo mismo pasa con normalizar la socialización neurodivergente de una manera abierta y sin juicio, aunque la manera de habitar el mundo de estas personas sean muy distintas a la tuya. Y esto me lleva a también permitirnos mucho equivocarnos y a no tener un discurso estático, sino que simplemente vaya evolucionando conforme vamos hablando con otras personas y conforme vamos escuchando pues nuevas vivencias de las personas. Como que siento que todo lo academizamos muchísimo. Y para mí tampoco tiene mucho sentido reivindicar cosas y hacer cambio desde el academizarlo todo, porque básicamente estamos volviendo a entrar en esa idea capitalista de a ver quién es más inteligente académicamente y por qué ser inteligente de forma académica es mucho mejor. Y bueno, simplemente voy a leer algo que he escrito y ya está. No voy a disimular como que no estoy leyendo. O sea, el resto del tiempo no he estado leyendo, pero ahora sí que lo voy a leer. Simplemente pienso que la neurodivergencia ha acabado perdiendo mucho significado para acabar reduciéndolo en: si no eres funcional para este sistema capitalista y no produces, eres neurodivergente. Y por lo tanto, pues una persona inválida y desechable. Y si sí sirves al sistema, entonces eres neurotípico. Simplemente siento que se ha ido acotando la tolerancia a la complejidad humana, porque un sistema capitalista no puede acoger y sostener cambios, crecimiento, aprendizaje y formas distintas de crear, porque para que el capitalismo siga existiendo se necesita una forma muy concreta de funcionar, muy acotada y estanca. No sé, también pienso que yo he tenido como muchísimo conflicto con las etiquetas. Con las etiquetas neurodivergentes. Porque, por un lado, a veces me parece útil, pero la gran mayoría de las veces no.
Y siento que una forma que se me hace más fácil de explicarlo es que siento mucha semejanza entre neurodivergencia y género y todo lo queer. Me parece como bastante similar porque al final también forma parte de la identidad, ¿no? Y de cómo nos expresamos al mundo. El otro día reflexioné sobre que creo que es bastante importante y disruptivo el simplemente no, que la gente no sepa definirte de ninguna forma, que la gente no sepa qué etiqueta ponerte, porque seas como una persona abiertamente tan compleja, transparente, honesta y, e incómoda, que no sepan dónde encasillarte, me parece bastante revolucionario, porque realmente siento que nos limita muchísimo. Que sí que es verdad que a día de hoy, pues desgraciadamente, pues a veces es importante esas etiquetas, ¿no? Por el mundo en el que vivimos. A pesar de que no deberían de existir. Y coño, pues la gente que dice, ay, es que ahora todo el mundo es autista, todo el mundo tiene TDAH. No, chicos, en plan, siempre han existido, lo que pasa es que a día de hoy, pues todo se le ponen putas etiquetas, porque la gente, si no, no las ve. En plan, la gente no puede eh, validar simplemente tu puta existencia y que tu forma de habitar el mundo y de ver el mundo sea pues diferente a la de otros. Cuando eso es precisamente es lo que somos los humanos. Somos diversidad pura y dura, y que realmente donde está la diversidad es donde está el verdadero aprendizaje, el verdadero cambio. Es tan potente y tan bonito que haya tanta diversidad y que podamos nutrirnos cada uno de todas nuestras diferencias, porque al final se forman como o sea, es como una fuente de sabiduría tan grande. En resumen, creo que es mucho más importante de lo que creemos la neurodivergencia y, y que existan cada vez personas más neurodivergentes, porque creo que todas lo somos. Y que creo que podría ser algo extremadamente revolucionario el aceptar el mundo enteramente neurodivergente, como integrar en el mundo que cada persona pues tiene sus peculiaridades, sus necesidades completamente únicas, y que es tan sencillo como simplemente validar lo que esa persona necesita, y que es importante. Si para esa persona es importante, pues no hay más que hablar. Y tener menos juicio a que las personas se expresen cada una de una forma totalmente diferente. Creo que el juicio existe básicamente pues porque hay una norma, y si no existiese esta norma, pues toda forma de relacionarte, de expresarte, de todo, no sería motivo de juicio, sino que acogeríamos como cualquier forma de ser como natural, y como no nos plantearíamos si está bien o está mal, porque
por eso, simplemente, porque somos diversos y no hay nada de malo en ello, sino todo lo contrario. Es lo que necesitamos para seguir avanzando y lo que nos llevaría a que verdaderamente todos tengamos cabida, porque me produce muchísimo dolor cuando sé que hay muchísimas personas en el mundo que estamos muy escondidas, que no nos expresamos porque no entramos nada dentro de la norma y que simplemente tenemos muchísimas cosas que decir, pero no tenemos ninguna voz, sea porque somos neurodivergentes, porque nos atraviesa pues algún tipo de discriminación, lo que sea, pero simplemente es que nos escuchemos y que nos validemos y que podamos ser todo lo raras que queramos. Es que, de verdad, que todo lo queer me parece totalmente de la mano con lo neurodivergente. Por eso, por la identidad, la expresión hacia el mundo, el cómo nos expresamos, todo. Y eso, que tenemos que escuchar más para avanzar. Pero eso no conviene, entonces pues me hace bastante sentido que simplemente pues así es como funciona el mundo, porque es de la única forma que se puede sostener el capitalismo. O básicamente dejando de ser personas y porque dejamos de abrazar la complejidad humana y si dejamos de abrazar la complejidad humana es porque pues cada vez necesitamos que se deshumanice más aún para que podamos ser productivos y ya está. Y que todo se centre únicamente en el capitalismo, ya está. El capitalismo no da más de sí que lo que es ahora mismo. O sea, no va para ninguna parte que vaya a hacernos avanzar, sino todo lo contrario. Es algo súper estanco y que no permite, no da lugar a la diversidad, al cambio, ni absolutamente nada. Ni a la evolución, ni al aprendizaje, al crecimiento. No. O sea, o deja de existir esta norma o nos quedamos estancados y nos vamos a morir. Porque, no sé, siento que quizás el futuro es que cada vez haya más gente suicidándose. Pues me parece totalmente lógico. Porque es inhumano. Y todo es antinatural. Y no sé. Creo que hemos llegado a un límite en el que es como el proceso de uno mismo, en plan, no sé, de repente pues me ha recordado un poco pues a procesos que yo he vivido, ¿no? Siempre de rollo cuando estoy muy al límite de que estoy como en una espiral de mucha monotonía, de que mis días son muy iguales, que de repente me siento como muy encarcelada. Es básicamente porque de repente pues todos los patrones que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida pues ya llega un momento en el que dejan de ser útiles porque eran útiles en un momento concreto de mi vida para sobrevivir a determinadas cosas, pero llega un momento en el que ya se estanca si no va cambiando. Entonces es como, siento que es un momento de crisis totalmente, de que estamos al límite de decir, es que esto no avanza para ningún otro sitio.
Esto es una espiral, un bucle en el que es un infierno quedarse aquí y que o avanzas o haces un cambio drástico. Y eso lo he sentido yo muchísimo en mi propio proceso muchas veces, de decir, vale, estoy tan estancada y tan de repente todo es tan monótono, tan... Necesito un cambio drástico en mi vida o me muero. Generar un cambio muy brusco en mi vida porque estoy hasta el límite y te topas como con un muro muy grande en el que dices, vale, en plan, yo quería seguir avanzando, pero es que no puedo. Literalmente tengo un muro enfrente de mí. Por más que sigo intentando avanzar, ya lo único que me queda es dar vueltas sobre mí misma, creyéndome que por estar dando pasos estoy avanzando y simplemente estoy dando vueltas en círculo. Por eso necesito algo que rompa con ese muro de forma drástica, y eso quiere decir pues un cambio muy grande que me ayude a romper. Necesito herramientas como mucho más heavy, aunque sean incómodas, para romper ese muro, y siento que es un reflejo de el mismo proceso de la sociedad, ¿no? En plan, el mismo cambio que tenemos que hacer. Hay que ser disruptivas, hay que ser incómodas, hay que incomodar muchísimo, porque desde la comodidad no se generan los cambios. Y, y es eso, y nos quedamos simplemente dando vueltas en círculo y ya está. O sea, es como salir de tu zona de confort, ¿sabes? En plan, estamos de repente pues en una burbuja de zona de confort en la que nos hemos conformado con toda esta mierda. ¿Y cuál es la forma de salir de la zona de confort? Pues de la forma que más miedo te da. Pero algo en ti sabes que es la única forma. Y por eso da miedo. O sea, claro que da miedo salir de tu zona de confort porque estás... O sea, es a lo que estás acostumbrado. Y significaría pues eso, que todo diese una vuelta de 360 grados súper harta, y que aparte también de repente todo se te diese la vuelta en cuanto a tus creencias, que todo se desmorone, que de repente todo lo que creía que era lo, lo cierto y lo... Sí, que de repente todas tus creencias se desmoronen. Es un proceso muy complicado y que nos cuesta mucho, pero creo que es la única manera de seguir avanzando. Y esto es tanto para el sistema, cómo funcionamos como sociedad, como comunidad, como con nosotros mismos, y como más individualmente, o sea, como reduciendo un poco esa... O sea, el mundo entero necesita eso, y también creo que se puede aplicar esto a ti mismo y a tus relaciones, en plan, a tu entorno. En tu propio entorno también necesitas hacer mucho esto. De repente, pues... Eso, quizá necesita, no sé, si ves que se están repitiendo patrones en tu vida, pues con tus relaciones, por ejemplo, pues necesitas replantearte mucho vale, necesito que de repente se me desmorone todo lo que creía que era lo que funcionaba, y quizás no funciona tanto ya.
Y eso es lo que te da verdaderamente apertura a conectar con la gente y a sanar muchas cosas. El problema es que este mundo no te deja existir de verdad. O sea, sobre todo pues eso, para las personas neurodivergentes, las personas queer, las mujeres, las personas racializadas, todo. O sea, y hablando pues más concretamente de lo que estoy hablando ahora mismo, que es de la neurodivergencia, que al final pues todo se relaciona con todo, ¿no? En plan, pero... O sea, yo siento que de verdad este sistema no me deja vivir. Y yo no veo coherente el existir en un lugar en el que yo no tengo cabida, en el que mi existencia no tiene cabida, en el que mis necesidades no son nada escuchadas, de hecho todo lo contrario, en el que el mundo funciona exactamente al contrario a mis necesidades y que lo único que hace es drenarme constantemente y simplemente acabar sobreviviendo y nunca viviendo. Y me da mucha rabia porque algo, por ejemplo, también que yo he escrito muchas veces respecto a cómo me siento es que, por ejemplo, le veía mucha similitud con, imagínate que estás en un videojuego, ¿vale? Y es como que yo me siento como que soy un personaje de un videojuego en el que pues quizás tiene como muchas capacidades, ¿no? En plan, pues tiene este superpoder, tiene tal fuerza, yo qué sé, pues características de un personaje que, no sé, pues que te hacen avanzar en el juego, ¿no? Y que te hacen jugarlo, básicamente. Pero es como si ese personaje, a pesar de tener esas características, no pudiese desarrollarlas porque hay una especie de bug en el juego. Eh, y me siento así, como que yo sé que este mundo, y es que lo sé desde pequeña, o sea, yo desde pequeña tenía como muchísima ilusión por vivir y sabía que hay muchas posibilidades en este mundo de vivir muchas cosas muy enriquecedoras y muy bonitas. Y yo lo percibo como algo bonito, soy perfectamente capaz de percibirlo como un lugar muy bonito, pero es como eso. No solamente lo siento en mí, es que el mundo lo siento así. Como que hay un montón de recursos y de miles de cosas posibles de hacer con este mundo que sería increíble y sería una experiencia maravillosa al vivir, pero no lo aprovechamos en absoluto y de hecho hacemos todo lo contrario. O sea, tenemos como todas las herramientas ahí, tenemos todos los recursos ahí, tenemos todas nuestras capacidades al alcance de nuestra mano, pero no la vemos, no sabemos verla ni utilizarla porque hemos acabado con ella, por cómo funciona todo. Es que lo mata, aunque siga estando ahí, y por eso creo que es importante, pues por ejemplo, yo ahora mismo estarme expresando o cualquier otra persona expresarse, o sea, creo que es completamente necesario precisamente por esto, pero la cosa es que no es como que se muera en sí, sino como que se mira tanto hacia otro lado que nos hacen creer que no existe, incluso que a lo mejor nunca ha existido, como ese mundo de posibilidades que tenemos
para que esta experiencia en la vida sea realmente mágica. Y sí, eso no sé, lo siento pues mucho en el mundo en general, pues la naturaleza también, y todo, y en sociedad, y en mí misma, lo siento mucho, es como que tengo ahí eso, como esos poderes, como un personaje de un videojuego, ¿no? O esas herramientas, tengo esas alas, pero no puedo utilizarlas porque todo está como bugueado, como hay algo que me impide que pueda experimentar esa forma de jugar a este juego que es la vida, ¿sabes? No sé. Y bueno, pues eso es lo que he dicho antes, ¿no? No sé, pues cuando te topas con ese muro de que básicamente pues estamos estancados. Y siempre acabo hablando de lo mismo, pero estamos estancados por cómo funciona este sistema capitalista. Es nuestro puto problema. Y por eso le veo como mucha lógica de... Sí, o sea, es triste, pero no puedo mantenerme con una esperanza cuando me apagan y cuando no me permiten que todas esas cosas que necesito que salgan a la luz y que necesito experimentar la vida desde esas capacidades o herramientas que tengo, si me las cortan, si me las cohíben, pues la experiencia en este mundo se vuelve una puta mierda cuando podría ser algo precioso. Y me da mucha rabia porque sí que veo esas cosas bonitas y mágicas y preciosas que hay, pero no sé. Entonces sí, me parece como lo más lógico que al final pues nos vayamos apagando cada vez más y si no surge ningún cambio, decidamos irnos de aquí. Porque no es justo, la verdad. No es justo y rendirse también es lícito. Estoy hasta el coño, la verdad, de tanto discurso de no, lo último que tienes que hacer es rendirte, tal, como otra puta mierda que siento que nos mete en la cabeza el puto capitalismo, que simplemente el vivir tiene que ser una lucha constante y un esfuerzo constante. No, Cari, en plan, es que no me tengo que ganar mi vida ya está ganada simplemente por el hecho de existir. No tengo que luchar para poder vivir. Es que yo ya estoy viva, entonces, ¿por qué coño me dices que tengo que hacer esto y lo otro para poder vivir si literalmente no me estás viendo que estoy puto viva? No hay nada que tenga que hacer para estar viva. Ya lo estoy. Entonces, muy justo, o sea... Porque no hay escapatoria realmente. O sea, es como una idea que te meten en la cabeza de si te esfuerzas lo suficiente, ya verás que luego hay recompensa y luego puedes vivir. No sé cómo ha quedado este vídeo, la verdad, he estado como... No sé, hoy estoy rara, la verdad, pero bueno. Me cuesta mucho expresarme hoy, pero bueno. Espero que se haya entendido. Y ya está. Ay, joder. Es que ya están empezando con el puto fútbol. Ay, todos los coches pitando. Me está desconcentrando tela. Bueno, ya está, no sé. Y si no, seguiré desarrollando en algún momento, pero creo que está guay. Bueno, a ver, tengo que poner algún final, ¿no? Y bueno, ya está eso. LOL.
fin, eso es lo que tengo que decir. Que gracias por escucharme siempre, a quien lo haga. Me emociona mucho. Si me has llegado a escuchar hasta aquí, de verdad te mando un abrazo súper, súper, súper fuerte. Simplemente gracias por escucharme, de verdad. Porque necesitamos mucho más esto, escucharnos. Y ya está. Os quiero.